Masejet Menachot, Daf Samechtet Amud Aleph 69a, segunda línea. Al final de la clase anterior mencionamos que Rami Bar Jamá tiene 4 dudas, 4 sefekot. La primera duda, ya la leímos y explicamos al final de la clase anterior. Y la demás a continuación procede a traernos las otras 3 dudas, los otros 3 sefekot de Rami Bar Jamá. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Bai Rami Bar Jamá. Shete alejem hanatza sharian o hanata sharian. Mai hanatza o mai hanata. Y le ma hanatza de pera hanata de pera. Hashta ashrasha sharia hanatza hanata mi baya. Ela hanatza de ale hanata de ale. Mia veki ashrasha o lo teiku. La segunda duda de Rami Bar Jamá es la siguiente. Como vamos a ver más adelante, en la Baraita, en Daf Peidale Damut Bet 84b, y de hecho lo mencionamos brevemente en la clase anterior también, los Shte Alejem que se traen en Shavuot no solamente permiten la nueva cosecha de granos en el Bet Hamikdash, o sea, trigo y cebada, sino también permiten la nueva cosecha de frutos de árbol de los Shivat Aminim, ¿sí?, en el Bet Hamikdash, ¿sí? Higos, bikurim, higos, granadas, uvas, etc. Así, vamos a ver más adelante. Pregunta Rami Bar Jamá lo siguiente. Hay 2 estados de desarrollo, vamos ahorita a analizar desarrollo de qué, si de la fruta o del árbol, ¿sí? Pero hay 2 estados de desarrollo, 2 etapas diferentes de desarrollo. Uno que se llama Hanatzá y otro que se llama Hanatá. Hanatá es una etapa posterior. Pregunta Rami Bar Jamá si el Shte Alejem te permite desde los frutos que están en estado de Hanatzá o solamente los que están de Hanatá en adelante. Esa es la duda de Rami Bar Jamá. Y la Gemara aclara un poco más. ¿A qué te refieres Hanatzá y Hanatá? Sí, son 2 etapas diferentes, pero 2 etapas diferentes ¿de qué? Si te refieres a Hanatzá y Hanatá de la fruta, o sea, 2 etapas diferentes de la fruta como tal, pues no entiendo la duda. Porque si Shte Alejem permiten granos, Hashrasha apenas tienen que, Shoresh apenas tienen que raíces, pues obviamente te va a permitir las frutas no solamente de Hanatá en adelante, que es el estado posterior, sino también del estado de Hanatzá, que no obstante si es que es de la fruta, no obstante es una etapa previa, pero ya hay algo de fruta. Entonces si Hashrasha te permite este alejem, cuando está apenas saliendo raíces, Koshigen que te va a permitir cuando ya hay fruta, inclusive en su etapa más temprana, inclusive Hanatzá. Entonces, ¿cuál es la duda? Dice, no, la duda es Hanatzá y Hanatá, estas 2 etapas diferentes de desarrollo, no de la fruta, sino de la hoja del árbol de la fruta. O sea, todavía no hay la fruta, es la hoja. O sea, hay 2 etapas, Hanatzá, una etapa previa, y una posterior que es Hanatá. Entonces, la pregunta es, si la Hanatzá ya se considera como Ashrasha, como raíces, y por ende ya Shte Alejem lo permitiría, o no. Y la Gemara se queda en Teiku. Seguimos. ¿Nos faltan cuántas dudas de Rami Bar Jamá? 2 más. Pero antes de seguir las últimas 2 dudas de Rami Bar Jamá, la Gemara interrumpe con otras dudas. Y después retomamos otra vez. Bai Raba Barab Hanan. Haitin Shezeram Bakarka Omer Matiran o en Omer Matiran. Ejidam. Y de Ashrush Tanina. Y de lo Ashrush Tanina. De Tran. Y Mishrishu Kodem la Omer Matiran. Vim la Basuri Machiavo Omer Abba. Lo Tzriha. De Hatzdinhu Vezarinu. Kodem la Omer. ואתה לאומר וחליפי לביו, וכמי בא אליהם מאו לנקוטה ומחל מיניו. כמאן דשדיה בחדד המה, ושרינו אומר, או דילמה בטיל להוא לגבי ארעה. Ok. Dice la Gemara, otra vez, interrumpimos con las dudas de Rami Bar Jamá y vamos para una duda de Raba Bar Rab Hanan. Trigo que fue sembrado en la tierra. ¿Sí? Un grano de trigo que fue colocado en la tierra. ¿El Omer lo permite para consumo particular o no lo permite? La Gemara entiende en este momento que el safek es respecto a los crecimientos que salen de este grano de
sea, colocaste el grano de trigo y salieron unos brotes, unos crecimientos nuevos, y la duda es sobre esos crecimientos. La Gemara dice, pero no entiendo cuál es el caso. Si ya esos granos de trigo ya sacaron raíces, pues ya vamos a estudiar más adelante, en la Mishnah que voy a traer a continuación ahorita mismo, que ya no hay problema. Y si no han sacado raíces, claro que el Omer no va a ser efectivo y tienes que esperar para el Omer que viene, como está escrito en la Mishnah, que vamos a ver más adelante en Dafain, que si ya un grano de trigo sacó raíces previo al Omer, el Omer sí lo permite, y si no sacó raíces, no lo permite. Entonces no entiendo cuál es la duda. Dice no. La duda de Rami Bar Jamá es en un caso que la persona cortó los hitim de la nueva cosecha, ¿sí? de los nuevos trigos de este año, y después de cortar esos granos, volvió y los sembró, previo al Omer, ¿sí? O sea, ¿sí? Y, pues, un segundo, y después viene la persona, o mejor dicho, vienen los Kohanim, viene la fecha, el 16 de Nisan, y se hace ¿qué? Se hace el Omer. Y la duda que tiene Rabba bar Hanan al respecto es, si yo puedo ahorita agarrar de estos granos, que los había cortado ya, pero solamente los volví a plantar y todavía no han sacado ¿qué? Raíces, si puedo ahorita abrir la tierra, sacar el grano y comérmelo. Por un lado, ¿y cuál sería la explicación de esta duda de los lados? Por un lado decimos que mira, yo ya había cortado el grano y lo coloqué dentro de la tierra. Es como si fuese que lo coloqué dentro de una jarra, ¿sí? Entonces, ya que todavía no han sacado raíces, es como si fuese que lo coloqué dentro de ¿qué? De una jarra. Y por lo tanto, si viene el Omer me permite ese grano de trigo y lo puedo sacar y comérmelo. O por otro lado podemos decir, no, una vez ya lo colocaste en la tierra, ya se anula la tierra y se considera ya una nueva plantación, y por ende, ya que todavía no han sacado raíces, el Omer no me lo va a permitir. Esa es la duda de Rabba bar Hanan, ¿sí? Otra duda de Rabba bar Hanan, ¿yesh la emuná o en la emuná? Ejidam ilema de amarle shedai bashita veatusa de amrila ואמרי דלא שדבה אלא חמשה, ואמר רבא כל דבר שמידה ושמשקל ושמניין, אפילו פחות מכדי הונאה חוזר. אלא דאמר לשדי בה כדבא אילה, ואת עושה דבא אמרי דלא שדבה כדבא אילה. יש להם הונאה דחמא דשדה בחדד אמה, בחדד אמיה, או דילמה בטיל לאו לגבי הרעה. La segunda duda que tiene Rabba bar Hanan sobre esto es si hay sobre estos trigos oná, fraude de precio o no. Explico brevemente. Hay un concepto que si una persona vende un producto y hace un fraude en el precio, ¿sí? Si es el fraude menor a un sexto, la transacción está válida. Si es justo un sexto, la transacción está válida, pero a quien lo defrauda, a quien le robaron, a quien le defraudaron, puede demandar la diferencia. Y si es más de un sexto, ahí la transacción queda anulada, ¿sí? Ahora, hay una regla, esta regla de Oná aplica, mejor dicho, únicamente en metaltelín, no en carcaot. ¿Sí? Entonces pregunta aquí Rabba bar Hanan si en estos trigos que los cortó y los plantó, pero todavía no han sacado raíces, si hay Oná en ellos o no. Sin embargo, antes de explicar la duda, ¿sí? La Gemara explica un segundo. Si el caso es que el vendedor le dijo al comprador, le coloqué a este campo 6 kurim, un volumen, una medida, 6 kurim de jitín, y te lo estoy vendiendo, y al final vienen dos testigos y dijeron que no hay 6, sino que 5, pues ahí no es un tema de oná, como dice ya Rabba, cualquier cosa que uno mencionó, medida, peso o cantidad, como aquí que mencionó 6, ¿sí? Entonces, si no habían 6, es mekachtaut. Entonces, dice, no, el caso aquí es, cuando le dijo el vendedor al comprador, coloqué la cantidad de trigo según el rendimiento completo necesario en esta tierra. Y vinieron dos testigos y dijeron, no tiene, pero ya no dijo cuánto. Si vinieron dos testigos y dijeron, no hay el rendimiento necesario. Entonces la pregunta es si hay o nada. ¿Por qué? Porque es como si fuese que los trigos están en una jarra porque todavía no han sacado ¿qué? Raíces, entonces se considera metaltelín. O decimos que ya están enterrados, se considera parte del carca y no hay una ave corcaot. Esa es la segunda duda de Rabba bar Rav Hanan. La tercera duda, Nishbaim alem o Nishbaim alem que de Shadia Bejada Dameo Metal Teledamu, Benishbaim alem, o Dilma Batal Leu Ara Bejamegar que Damu, Benishbaim alem Teiku. La tercera duda de Rabba bar Hanan
es respecto a estos mismos trigos también que se plantaron, los cortarzos, los granos se cortaron, se cosecharon, los granos se colocaron en la tierra, pero todavía no han sacado raíces. En ciertos casos hay la persona puede, el demandante y el demandado, ¿sí? El demandado tiene que jurar para exentarse de pagar, ¿sí? Modem mikzat, ¿sí? Shebuat edehad, Shebuat ashomri. No vamos a entrar ahorita en detalles, pero hay ciertos casos. Ahorita, esta Shebuah aplica nada más en qué? En metaltelín, sobre cuando la demanda es sobre algo metaltelín y no sobre carcaot. Entonces también aquí sería la duda, cuando tú tienes estos granos de trigo y los colocas en la tierra y no han sacado raíces, ¿se consideran como si fuese que están en la jarra y por ende son metaltelín y por ende sí aplica shebuá? ¿O decimos que ya es batela y se considera carca y en ishbaim al carcaot? Y la Gemara se queda en teiku sobre las tres dudas, porque las tres dudas de Raba Barjana es la misma idea. Si trigo que se colocó en la tierra y no ha sacado raíz, ¿se considera parte de la tierra o se considera metaltelín? La Gemara se queda en teiku. Ok, ahorita regresamos otra vez a las dudas de Rami Bar Hamá. Ya mencionamos dos. Una al final de la clase anterior y una al principio de esta clase. Nos faltan otras dos más. La tercera y la cuarta. Bai Rami Bar Hamá. Hitin shebegelale bakar. Useorin shebegelale bema. Mau. Lemay. Y lemale tamuye tumatojalin tanina. Hitin shebegelale bakar. Useorim shebegelale bema. Hishevalem la achila. En metame tumatojalin. Liktan la achila. Metame tumatojalin. Ela. למנחות, פשיטה דלא, הקריבהו נא לפחתך, הירצך או יספניך, לא צריכה, דנקטינו וזרעינו. וקבעי להטויה מנחות מיניו מאי. משום דמייסותא הוא, וכיוון דזרעינו, אז למייסותיו, או דינו משום כחישותה הוא, והשתנה מכחושה, תיקו. La segunda duda de Rami Bar Hamá es muy interesante. Es la siguiente. Jitín, granos de trigos, que se encontraron en el estiércol, en el excremento del ganado, de las vacas. O granos de cebada que se encontraron en el excremento de los animales como burros y camellos. La razón que se mencionaron diferentes animales es porque, entre paréntesis, porque normalmente se le da de comer a las vacas trigo y a lo que es burro y camello, el resto de los animales se le da seorá, por eso es el caso. Pero la duda de Rami Bar Hamá es granos de trigo o de cebada que se encontraron ¿en dónde? En el excremento del animal. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es su estado alágico? Esta es la duda de Rami Bar Hamá. Y la Gemara dice, ¿cuál es su estado alágico respecto a qué? Si te refieres respecto a tum'a, si se consideran comida y por ende si tocaron algo se impurifican, ¿sí? Dice, no me cuadra que esa sea tu duda, porque que sea tu pregunta. ¿Por qué? Porque en la vareta está escrito claramente que granos de trigos que se encontraron en el excremento de ganado o granos de cebada que se encontraron en el resto de los animales, ¿sí? Si cuando están dentro del excremento la persona pensó que los va a agarrar de ahí y se los va a comer, o sea que va a ser alimento de humano, ¿sí? Un segundo. Si esto lo pensó mientras que los granos esos están dentro del excremento, no, y tocaron algo también, no se impurifican. ¿Por qué? Porque todavía no son aptos para comer. Un segundito. ¿Sí? Porque ahorita en este momento, aunque pensó que va a hacer lo que va a agarrarlo, y va a separarlo, y va a limpiarlo y se lo va a comer, todavía no son aptos. Pero si ya los sacó del excremento y pensando que lo va a comer la persona, ahí sí que ya lo sacó. Entonces sí va a ser ¿qué? Sí va a ser, sí va a tener tumato jalim. Entonces sí está escrito mejor en la varita la alajá. Entonces, ¿cuál es la duda? Si la duda de Rami Bar Hamá es cuál es el estado alágico de estos jitín, si se refiere respecto a la tumá, ya está escrito en la varita. Entonces, ¿cuál es la duda? O sea, no, la duda es si puedo usar estos trigos que están en el estiércol, en el excremento de los animales, para menajot. Pero tampoco puede ser que esa es la duda, porque se la llamará, porque está escrito en Malají, en Perec 1, versículo 8, acribeona lefejateja irceja paneja, que de aquí aprendemos que cualquier cosa que no es digno para Hashem no se puede. Aquí no es digno, porque al fin y al cabo estaba mezclado con ¿qué? Con excremento. Entonces, obvio que no se va a poder. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es el estado de estos trigos si es respecto a menajot? Obvio que no. O sea, no, la duda es el siguiente. Cuando la persona agarra y separa estos granos ¿del qué? Del excremento. Estos granos mismos no lo usa ¿para qué? Para menajot, sino los planta. Y después del nuevo brote, el nuevo crecimiento, la nueva cosecha que salen de esos granos, ¿quiere usarla para qué? Para menajot, si se puede o no. Y la explicación de esta duda, de los lados de la duda, sería la siguiente. Por un lado, puede ser que la razón por la cual no se puede
usar estos mismos granos directo para la minjá es por meisuta, porque es repulsivo, es repugnante, y por ende en este caso, que ya no estamos usando estos granos, si nos usarían que los crecimientos, los nuevos brotes, no habría problema. O que la razón que no se puede usar estos granos del que estaban en el excremento no se puede usar es porque Hishuta, porque están degradados, porque ya salió en el excremento, salió el excremento es porque pasó por el cuerpo del animal y no obstante salieron completos, pero se degradaron. Y por ende también la nueva cosecha es una cosecha nueva que degradada. Entonces, si es así, tampoco se podría usar y la Mará se queda en Teiku respecto a esta tercera duda de Rami Bar Jamá. Procedemos a la cuarta. Bai Rami Bar Jamá, pil shebala kefifa mitrit veekia derech bet harea imau. למאי, אילמה למבטל תומתה, תנינא, כל הכלים יורדים לידי תומתם במחשבה, ואינו נראים מתומתם אלא בשינוי מעשה. לא צריכה ובלהו צין, ועבדינו כפיפה מצרית. מי הווה עיכול? מי הווה עיכול? הווה לככלי גללים, ככלי אדמה, ואין מקבלים תומה. אמרנו כלי אבנים וכלי גללים וכלי אדמה, אין מקבלים תומה, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. או דילמה לא הווה עיכול. תפשוט un segundito. Sí, sigamos leyendo, te explico. Tishole mea de amar ulam, tishole mea de amar ulam, mishuna pishon mario tzadak. מעשה ובלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן, ובא מעשה לפני חכמים ותראו את הבשר, שאני בשר דרכיך, ולשתות מסיפה ותימו את העצמות, שאני עצמות דאקו שתפה. Ok. La cuarta y última duda de Rami Bar Jamá es la siguiente. Escuchen bien. Un pil, ¿qué significa pil? Elefante. Muy bien. Un elefante que se tragó una cesta de fibra de palma. Una cesta que estaba trenzada de palma, fibra de palma. Y después la sacó por su digestión, como excremento. ¿Sí? ¿Qué estado tiene esta cesta? La Gemara dice, ¿qué estado tiene respecto a qué? ¿Sí? Si te refieres respecto a tumá, que cuando la cesta estaba antes de que se la tragó el pil, recibe ¿qué? Tumá. Y ahorita que se la tragó y la sacó por su excremento, ¿sí? Si... Un segundo. Perdón. No nada más decir Tumá. En caso que estabas, o sea, otra vez, repito, Rami Bar Jamá, en esta última duda, él es un pil que se tragó una cesta de fibra de palma y después la sacó por ¿por qué? Por el excremento. ¿Qué pasa con esta cesta? Pregúntale, ¿qué pasa respecto a qué? Si te refieres que Rami Bar Jamá se refiere a decir lo siguiente, que era una cesta de fibra de palma que estaba impura y se la tragó y la sacó después con su excremento. Entonces quieres saber ahorita si sigue todavía estando ¿qué? Impura o ya se purifica. Dice, no puede ser que esta es la duda. ¿Por qué? Porque ya la Mishnah Masejet Kelim, Perek Jafei Mishnah Yutet, nos dice que todos los Kelim se hacen aptos para recibir Tumá, ¿sí? A través de pensamiento. O sea, si uno pensó en usarlo así, ya es Gmar Melajá, ya es apto para recibir ¿qué? Tumá. Pero no se purifican de la Tumá a menos que haya un Shinui Maaseh. O sea, a menos que haya ¿qué? Un cambio en el cli, en el utensilio como tal. Y aquí en este caso, que no obstante se lo tragó el pil, pero lo sacó por su excremento como enterito, entonces no hubo shinui maaseh. Si no hubo shinui maaseh, pues obviamente que va a seguir estando ¿qué? Tamé. Entonces si es así, no entiendo la duda de Rami Bar Jamá, si es que esta es la duda. Se dice la mano, no, la duda es cuando no se tragó la cesta, sino se tragó las fibras de palma, los pedacitos de palma nada más. ¿Y cómo lo sacó por su excremento? ¿Cómo lo sacó? Lo sacó completo, pero fibras, no en cesta. O sea, no se tragó cesta, sino fibras. Se tragó fibras, pedacitos de palma, hojas de palma. ¿Y cómo la sacó por su excremento también? Con su excremento también entera. Y después, con esas fibras de palmas, después de salir de su cuerpo, hizo ¿qué? Una cesta. La pregunta es si recibe tuma o no recibe tuma. ¿Por qué? Por un lado, explica un poco más. Está escrito en la Baraitá, en Masejet Shabbat, utensilios de piedra o de excremento, estiércol, o de tierra, otra vez, de piedra, de estiércol o de piedra, de piedra, de estiércol o de tierra, no reciben tuma ni mi Doraitá ni mi de Rabbanán. Sí, aquí tenemos que un utensilio que se hizo de fibras de palma, después de que esas fibras salieron del cuerpo del elefante, del animal. La pregunta es si se considera ikul, si se considera que esas fibras son digeridas
y por ende se consideran que parte del excremento de estiércol, y por ende después cuando haces un utensilio con eso, se considera un utensilio de excremento, y por ende nunca va a recibir tumá. O decimos que lo vehiculo no se considera digerida, y por lo tanto, cuando haces un utensilio con estas palmas, con estas fibras de palma, se considera un utensilio de árbol, de madera, que sí recibe ¿qué? Tuma. Esa es la duda de Rami Bar Jama. Dice la Gemara, bueno, tratemos de solucionar esto. De la historia que cuenta Aula en nombre de Rabbi Shimon Bar Yotzadak, Masejet Ta'anit, Daf Chav Bet Amud Bet, 22b. Ahí dice, como una historia que los lobos se tragaron a 2 bebés en Eber Ayardén. Y después los sacaron muertos, obviamente, se tragaron a 2 bebés en Eber Ayardén y los sacaron los lobos con su excremento después. Y fueron a preguntarle a Jajamim si estos cuerpos de estos bebés impurifican como Tumat Met o no. Por un lado están muertos, Tumat Met, por otro lado puede ser que se consideran ya digeridos y ya no se considera más un Besaramet, sino Peresh Bealma, se consideran como estiércol, excremento de ellos, y por lo tanto no habría Tumá. ¿Sí? Y dijeron Jajamim que la carne, la piel de los bebés está ¿qué? Pura, no impurifica. O sea que se considera que procesada, se considera que digerido. Entonces, dice la Gemara, entonces aquí también, cuando pasan las fibras de palma por el cuerpo del animal, del elefante, y después lo saca por su excremento, se consideraría digerido, y por ende se consideraría, si después haces un utensilio con ello, se considera un utensilio hecho de estiércol, y por ende que está que puro, no recibe tuma. Dice, no hay prueba de ahí. ¿Por qué? Porque ahí es piel del bebé, la piel del bebé es muy suave, por eso se considera que digerida y procesada, y no se considera, o sea, sí se considera digerida y por eso no impurifica más. Pero aquí, que es que las fibras de palma, eso es más duro, ya no se considera digerido al respecto, y por lo tanto puede ser que ya sería diferente. Dicen, pues ¿sabes qué? Tráeme prueba de la segunda parte de esa historia. En la segunda parte de la historia dicen que respecto a la piel se considera digerido, pero respecto a los huesos se impurifica. Si los huesos son duros, aquí también la hoja de palma es dura. De la misma manera que ahí los huesos se impurifican, no se consideran digeridos al respecto, ¿sí? Y se siguen purificando. Aquí también debemos decir que no se considera digerido estas palmas, y por ende si haces un utensilio, min etz, y si recibe tuma. Dice, no, tampoco puedes traer una prueba de esta, porque los huesos son mucho más duros que las palmas. Se puede ser que es diferente. Entonces no puedes traer prueba de esa historia. La Gemara se queda en Safek, en duda. Seguimos. Bai Rabbi Zera, Haitin sheyardu be'avim mau, lemai, y lemenachot amailo. אלא לשתי הלחם. מאי ממושבתכם אמר רחמנא לאפוקי דחוץ על הארץ זה לא, אבל דאבים שפיר דמי, או דילמה ממושבתכם דווקא, ואפילו דאבים נמי לא. מי כקי כוונה? אין ברעדית יעה, נחיתה לרום כזבח חיתה בתרתה פרסה. Rabbi Zera ahorita tiene la siguiente duda, escuchen bien. ¿Qué pasa? Granos de trigo que vienen de las nubes. Les adelanto de una vez. Esto explican los mefarshim, que es cuando hay un tornado, ¿sí? Y se llevó toda una cosecha de ese, se lo lleva para arriba, y después en otro lado donde llega, lo tira ahí, cae, ¿ok? Dice la pizera, granos de trigos que llegan de las nubes con la lluvia, ¿sí? Y con tornado, como explicamos. ¿Qué pasa respecto a ellos? ¿Se puede o no se puede? Dice la ¿se puede o no se puede? ¿Respecto a qué? Respecto a menajot. ¿Se pueden usar estos granos de trigos para traer menajot una vez los molemos o no? ¿Sí? Dice la Gemara, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a poder? ¿Cuál sería la razón por la cual dice que no? O sea, ¿tienes una duda si esto se puede usar o no? ¿Por qué no se va a poder? Claro que se puede usar. Dice la Gemara, no. La duda es respecto a Shte Alejem. Se puede usar para el Korban Shte Alejem. ¿Y cuál es la duda? La duda es la siguiente. Respecto a Shte Alejem, necesito mi Moshevotejem, de tu residencia, de tus residencias. Entonces, por un lado podemos decir que la palabra de tu residencia te viene a excluir de tu residencia, o sea, de Eretz Israel, y no de Chutz La'aretz. Entonces, si te viene a excluir Chutz La'aretz, no, pues cuando viene una nube y te lo trae en donde, en Eretz Israel, estaría bien. O por otro lado podemos decir, no, mi Moshevotejem es para decirte que ¿qué? Mi Moshevotejem Dafka, de tu residencia, de la tierra tiene que venir y no de las nubes. O sea, mi Moshevotejem te viene a excluir Chutz La'aretz, y si te viene a excluir Chutz La'aretz, pues cuando viene de la nube no hay problema. O mi Moshevotejem te viene a decir, Dafka residencia, Dafka de la tierra, y no, ni de Chutz La'aretz, ni del cielo. ¿Sí? Esta es la duda, la Gemara se queda en duda. Solo que la Gemara pregunta, ¿y qué? Si tenemos esta duda es porque existe un caso así, que venga la nube. ¿Acaso existe algo así? Dice la Gemara, sí. Existe algo así, como está escrito que Baradi, que era un comerciante árabe, sí le cayó una vez de las nubes, o sea, de las nubes del tornado, como explicamos, sí, una altura de un tefaj lleno de trigos en un ancho de 3 parsaot. O
sea que el tornado, o sea que sí existe algo así. Próxima duda, Rabotai, dice la Gemara, Bai Rabbi Shimon ben Pazi, Shibolet shevia shlish, Kodem la Omer, Va'akara, Ushetala leachara Omer, Veosifa Mau, Batar Ikarazlinan, Vesharia Omer, Odino Batar Tosefet Azlinan, Veache Yavo Omer Abba. Tifshot le, Meha, de Amar Tifshot le Meha, de Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yohanan, Yalda shesibcha bezkena, Uba Perot, Afilu Osif, Bematay Masur. ואמר רבי שמעון בן נחמני אמר רבי יוחנן, בצע ששתה לו בכרם ונעקר הכרם, אפילו הוסיף ב200 אסור. היא גופה כמבעלה, מפשט פשיטא לאו לרבנן דבתר עיקר הזינן ולא שנה לכולה ולא שנה לחומרה, או דילמה ספוקה מספקה לאו לחומרה אמרינן לכולה לא אמרינן תיקו. Y con esto acabamos para hoy. La duda que acabamos de leer es de Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi tiene la siguiente duda. Shibolet, una espiga, un grano, ¿sí? Que ya creció un tercio. Ya creció un tercio, previo al Corbán a Omer. ¿Sí? ¿Qué hizo la persona? Arrancó, otra vez, antes del Corbán a Omer ya estaba en tercio de, no nada más raíz, ya sacó raíces y ya que creció, ¿qué? Un tercio. Después, previo todavía al Corbán a Omer, el cosecha arranca esto y una vez lo arranca, hace el Corbán a Omer y después de hacer el Corbán a Omer, vuelve y lo injerta, vuelve y lo planta. Muy pasote el caso, repito, ¿sí? Un grano que ya tenía un tercio de crecimiento y antes del Corbán Omer lo arranca. Hace el Corbán Omer, obviamente, lo que arrancó está ¿qué? Permitido. Pero él agarra ese tercio que tenía y vuelve y lo planta. Y después, al volver y plantarlo, después del Corbán Omer, vuelve y nace nuevos ¿qué? Crecimientos. ¿Repito o no repito? Repito otra vez más, no pasa nada. ¿Sí? Un grano que ya tiene un crecimiento de un tercio. Viene la persona, lo arranca. Y después hace el Corbán a Omer. Pues obviamente al hacer el Corbán a Omer ya queda permitido ese tercio. Pero esa persona que hizo no se lo come, sino vuelve y después del Corbán a Omer, después de que hizo el Corbán a Omer, vuelve y lo coloca en la tierra. Y después, ¿qué hacen? Nuevos crecimientos. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este nuevo crecimiento, vamos según la base, ¿sí? Y ya que la base está que permitida, porque ya hubo Corbán a Omer, pues también lo nuevo que está a base de esa base también queda permitido, o lo nuevo lo consideramos como algo independiente y como no ha pasado el Omer sobre ese nuevo crecimiento, está que prohibido con este Corbán a Omer que ya se hizo y tiene que esperar hasta que el año que viene. Esa es la duda de Rabbi Shimon ben Pazi. Dice la Gemara, bueno, te tengo una solución de lo que dijo Rabbi Abao en nombre de Rabbi Yohanan y lo que dijo Rabbi Shimon ben Nachman en nombre de Rabbi Yonatán. ¿Qué cada uno dijo? Rabbi Abao dijo en nombre de Rabbi Yohanan lo siguiente. ¿Qué pasa? Sabemos que en los árboles, cuando hay un crecimiento menos, un brote, un nuevo árbol, mejor dicho, menos de 3 años, está prohibido como Isur Orla. Todos los frutos no se pueden. ¿Qué pasa si yo agarro de un árbol que tiene menos de 3 años, Yaldá, o sea, una niña, o sea, jovencito, menos de 3 años, agarro una rama, ¿sí? Agarro una rama otra vez de menos de 3 años y la injerto en un árbol que ya es zekená, que ya es viejo, que ya tiene mucho más de 3 años. Lo injerto ahí esa rama. O sea, la rama de Yaldá, la rama de Orlá, la coloco en un árbol de zekená, que ya no hay problema de Orlá. Y en el momento que yo injerto esa rama, ya tiene frutos de orla prohibidos, pero después crecen más. Esos crecimientos adicionales, dice Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan, inclusive si creció 200 veces más de lo que había antes, queda prohibido. ¿Por qué? Porque vamos según la base, según lo que había, y lo que había que es orla, todo lo que crece está a base de eso. Entonces igualmente aquí, y vemos que vamos siempre según el Icar. Entonces todo lo crecimiento va según el Icar. Entonces, igualmente aquí, sí, aparentemente, igualmente aquí que cuando tenía ese tercio y el Corbán Omer ya se había hecho sobre eso, ese tercio estaba permitido, después creció más, todo vamos según la base y queda ¿qué? Permitido. Igualmente podemos traer prueba de Rabbi Shimon ben Nachman en nombre de Rabbi Yonatán que dice respecto a batzal, una cebolla que se siembra en un viñedo, kilea kerem, está prohibido, ¿sí? ¿Qué pasa si después ya sembraste la cebolla y ya salió la cebollita? ¿Sí? Entonces esa cebollita que salió que está prohibido por kilea kerem, kilai. Pero después arrancas todo el viñedo. Y después de arrancar todo el viñedo, creció esa cebolla 200 veces más de lo que había.
Aún así, sigue estando ¿qué? Sigue estando ese crecimiento, también el adicional prohibido, o sea que vamos según el Icar. Entonces, así es la prueba. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque agufa, esa es mi duda. Mi duda es si todo lo que dijeron Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan en el caso de Orlá, o Rabbi Shmuel ben Nachman en nombre de Rabbi Yonatán en el caso de Kilea Kerem, que vamos según el Icar, es porque tienen claro, si no tienen duda al respecto, seguro van a ser en el Icar, y por ende también en el caso nuestro vamos según el Icar y vamos a permitir. O puede ser que todo lo que lo dijeron esos jamín, todo lo que dijeron Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan respecto a Orlá y todo lo que dijo Rabbi Shmuel ben Nachman en nombre de Rabbi Yonatán respecto a Kilea Kerem, no es porque lo tienen claro que vamos a Icar, sino tienen duda. Y como ahí tienen duda, Safek, Lejumbra, y Lejumbra decimos que vamos según el Icar y está prohibido. Pero en el caso nuestro, que ir según el Icar, es decirte que está permitido, no hace falta un Korban Omer más, pues puede ser que no. Esa es mi duda. O sea, la Gemara explica que Rabbi Shimon ben Pazzi tenía claro lo que decían, él sabía lo que decía Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan respecto a Orlá, y tenía claro también lo que decía Rabbi Shmuel ben Nachmani en nombre de Rabbi Yonatán respecto a Kilea Kerem. ¿Sí? Que ahí decimos que los crecimientos están prohibidos, pero su duda es si los crecimientos están prohibidos porque estamos seguros que vamos según el Icar, y si es por seguridad que vamos según el Icar, aquí también iríamos según el Icar y permitiríamos, y haríamos lecula. O si la razón que ellos prohíben allá es porque tienen duda y vamos lejumbrar. Entonces, en el caso nuestro, porque allá tienen duda y vamos lejumbrar, y por eso lejumbrar decimos que vamos según el Icar. Pero en el caso nuestro, que decir que vamos según el Icar, decir que vamos según que vamos según lo original, es una razón por aquel, pues ya no. Esa es la duda que tiene Rabbi Shimon ben Pazzi. La Gemara se queda en Teiku Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.